que instes a tiempo y fuera de tiempo. La versión internacional dice: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Este tiempo. Basta con escuchar un programa evangelístico, usted enseguida va a discernir. Le están diciendo lo que usted quiere escuchar. Y multitudes van a ir. Pero no es nuevo. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios que ya había muchos que medraban falsificando la palabra de Dios. 2000 años atrás. Medrar significa aumentar el número. Así que llenaban sus templos engañando a la gente. ¿Y hoy qué es lo que hacen? Lo mismo. El error se perfeccionó. Y ahora tiene radio, televisión. Y bueno, el apóstol Pablo ya había hablado de esto. Dice: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Verso 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es una fábula? Bueno, leer la Biblia sin creerla es una buena fábula. Hay gente que lee la Biblia y no cree lo que dice. Entonces es un buen cuento. Este es el resultado, por apartar de la verdad el oído. Y habíamos leído en esta carta las iglesias de Asia, cómo se apartaron. Y comienza declarando lo que pasó en Éfeso. Dice: dejaron su primer amor. ¿Y qué dice la Odisea? Lo terminando dejando fuera al Señor. Dice la Biblia que Él está a la puerta llamando. Ese es el resultado de dejar la verdad. Esa es la decadencia de la fe. Que el Señor realmente nos libre. También depende de nuestra actitud. Versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí vemos lo que Pablo le instruye a Timoteo. Primeramente dice: sobrio en todo. La palabra sobrio, como ya hemos meditado en otra ocasión, significa moderado o prudente. Eso habla de, nos da la idea de alguien que va a pisar y no está muy seguro. Moderado en todo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. En tiempos de oscuridad y de gran apostasía. Necesitamos esta prudencia. Esto habla de no tomar decisiones apresuradas, tanto natural como espiritual. En la apostasía hay un gran movimiento satánico por doquier. Entonces, más que nunca necesitamos la luz de la palabra de Dios y prudencia. Es propio de los jóvenes ser bastante arrebatado. Y hay dos tipos de juventud, natural y espiritual. Y tenemos que aprender a ser sobrios. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 6. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Nuestra pertenencia no es el ambiente que formó Satanás, no pertenecemos. Si bien nuestra naturaleza caída desea. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice: nosotros somos del día, seamos sobrios, verso 8.
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación, como Shem. La fe, amor y la salvación. Primera de Pedro 5, verso 8. Primera de Pedro 5, verso 8, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Otra vez vemos esta palabra, sobrio, hablando de la importancia de ser prudente. A propósito, usted sabe cómo mata al león. Dicen los que conocen, lo mejor que le puede pasar a la presa es que con su mandíbula le perfore un pulmón para acelerar la muerte. Porque el león mata por asfixia. Apresa y asfixia. Por eso el león es tipo del mundo. Asfixia la vida de los hijos de Dios. Él anda buscando ¿a quién? A los que no son prudentes. Al que juega con su vida de separación. Dice, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quién comerse. ¿Quién quiere estar en esa lista? Bueno, entonces debemos ser prudentes. Especialmente, otra vez digo, nuestros jóvenes, sus decisiones. A veces el joven cree que sabe más que los mayores. Pero eso es porque es joven. Eso porque es joven. Dice Proverbio que los jóvenes son insensatos. Y también habla de simple. Dice, la simpleza está atada al cuello de los jóvenes. ¿Sabe lo que significa eso? Simple habla de aquel que le da todo lo mismo. Bueno, por eso necesitamos madurar. Y a veces eso ocurre también en cuanto a lo espiritual. Nos da todo lo mismo. Es lo mismo ir a esta iglesia, ir a aquella, escuchar esto, aquello. Bueno, eso habla de inmadurez. No es lo mismo. Si realmente maduramos. Ya vamos a ir finalizando. Volvemos a nuestra porción de 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 4. Dice este versículo 5, tú sé sobrio en todo, no en algunas cosas, en todo. Seguramente le van a criticar. No, dice, qué religioso este hermano, qué fanático este hermano. Bueno, queremos ser fieles. ¿Y qué más dice? Soporta las aflicciones. Esta palabra aflicciones que encontramos aquí en el griego tiene por sinónimo tristeza, pena, congoja o malestar por un tipo de enfermedad. Tristeza, pena, congoja o malestar por una enfermedad. Eso representa estas aflicciones. ¿Cómo sería la experiencia de Timoteo? Haber participado por años junto al apóstol Pablo y a los santos de aquel tiempo, y ahora ver esta decadencia, estas persecuciones, asesinatos. Salmo 34, verso 19. Los que tenemos cierto tiempo en el Evangelio también experimentamos así. Salmo 34, versículo 19. ¿Cómo dice su Biblia? Esta Biblia mía dice, muchas son las aflicciones del justo. Podría haber dicho algunas, pero acá dice muchas. Pero ¿cómo termina el versículo? Pero de todas ellas le librará Jehová. Esta es nuestra esperanza. Pasamos situaciones de tristeza, de congoja,
pero la palabra de Dios viene para alentarnos. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Gracias al Señor nos dice de algunas, de todas. Romanos capítulo 8. Pablo, después de 25 años de haber conocido al Señor, escribe esta carta y como tal habrá tenido mucha experiencia también. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él tenía esta convicción. Las aflicciones del tiempo presente. ¿Cuáles eran las aflicciones del tiempo presente cuando Pablo escribió esto? Ahí sí que no había un gobierno de izquierda y de derecha. Había una dictadura que mataba creyentes todos los días en el circo romano. Eso de las aflicciones. Nosotros a veces nos quejamos de cada cosa que nos tendría que dar vergüenza. Todos los días se mataba gente en el circo. Y Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Segunda de Corintios, capítulo 1. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Note lo que Pablo dice aquí, aflicciones de Cristo. Pablo aquí está identificado plenamente con el Señor. Dice, las tristezas, las penas y la congoja de Cristo son las mías. Esto habla también de madurez y de compromiso con la obra. Como dije, muchas veces no desentendemos. Hay una cosa que he dicho y que quiero recalcar antes de finalizar. La vida de los vencedores se forma cuando practicamos la vida de iglesia. Dirá, ¿qué está diciendo? Ser vencedor es cuando nuestra vida es transformada por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pero eso no va a ser en nuestra vida de iglesia. Hace poco veíamos la cantera de Dios. Una piedra se roza con otra piedra. Muchos lugares termina el culto y parece que se le va a ir el último tren. Lo mejor que nos puede pasar es tener contacto entre nosotros. Si vive lejos, bueno, al menos un rato poder conversar con los hermanos. La vida de iglesia. Pablo llegó a decir, como recién leímos, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Las tristezas y las penas de Cristo están en mí. Él veía la obra con los ojos del Señor Jesús. El fracaso de los creyentes lo quebrantaba. ¿Se acuerda lo que dice Colosenses hablando de la vestidura? Dice de entrañable misericordia. Esa es la primera prueba. O sea que se quebranta por el fracaso de otro. ¿Cuál es nuestra actitud cuando alguien fracasa? A veces no decimos nada, pero por dentro estamos contentos. Bueno, ese es el traje de Adán, no de Cristo. Pablo llegó a identificarse de esta manera. Y por último dice,
ya nuestra hora se fue, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Y esto habla de echar mano de lo que Pablo enseñó a los hermanos de Éfeso. Para los que toman nota, si quieren leer en su hogar, Efesios capítulo 3, verso 8, habla del evangelio inescrutable que recibió Pablo. Inescrutable para la mente humana. Por eso tanto énfasis hacemos en la revelación del Espíritu Santo. Hay religioso por doquier con una Biblia y no conoce a Cristo el Salvador. Predica salvación por obra. Entonces quiere decir que aquí necesitamos revelación para saber interpretar, no solamente conocer. Y Efesios capítulo 4, versos 11 al 13, habla de los dones dados para el desarrollo de ese ministerio. Hasta aquí lo vamos a ver, ya la hora nos dejó, que se nos bendiga ricamente.